Muy buenas jóvenes, ¿cómo están? Vamos a seguir todavía con química. Ahora vamos a ver lo que son los compuestos iónicos, que pues de ahí derivan muchos tipos de compuestos iónicos. Bueno, en fin, ¿qué es un compuesto iónico? Un compuesto iónico se define aquellos que están constituidos por cationes y aniones, a excepción del ion amonio, NH4, en el cual pues está formado por dos aniones, ¿no? Al parecer. Los compuestos iónicos más simples son los compuestos formados por dos elementos diferentes como se mencionan ahí. Luego, ¿cómo se forman los compuestos iónicos? Por lo general es la combinación de un elemento metálico más un elemento no metálico te va a formar dicho compuesto iónico. Entonces, ¿cuáles son los que se vamos a encontrar? Pues tenemos los óxidos metálicos, los hidróxidos, las sales aloideas, las oxidasales, los hidruros iónicos, los óxidos ácidos, los oxiácidos, los hidrácidos y los hidruros covalentes. Son muchos compuestos que vamos a ver a continuación, ¿no? Vamos a ver ahorita por lo general lo que es el óxido metálico. ¿Qué consiste el óxido metálico? El óxido metálico consiste en compuestos iónicos binarios que resultan de la combinación de un metal con el oxígeno. Siempre tiene que ser un elemento metálico con el oxígeno para poderse formar ese óxido metálico o básico. Y pues aquí los óxidos metálicos y básicos se pueden nombrar de las dos formas, por el nombre común y por el nomenclatura stock, ¿no? Recuerden que la nomenclatura común, la que se vio en el video anterior, correspondía a la terminación oso e ico. Oso para el que tenga el menor número de oxidación del compuesto metálico, del elemento metálico, y eico para el que tenga mayor número de oxidación del elemento metálico. Dado que aquí siempre se va a combinar con el oxígeno, y recuerden que la valencia del oxígeno siempre va a ser la valencia menos 2. Recuerden que si conocemos aquí la valencia del oxígeno, que siempre es menos 2, vamos a conocer rápidamente el número de oxidación del elemento metálico para poderse equilibrarse. Y depende del número de moléculas que tenga el oxígeno, pues va a ser también el número de oxidación que va a generar ese elemento metálico. Y aquí pues al parecer tenemos muchos compuestos, ¿no? Aquí para obtenerlo cada uno. Bueno, aquí estoy viendo que está un poquito desacomodado, ¿no? No hay problema con esto, no, simplemente es mover, ahí está, y ahora sí ya está con el orden que debe ser. Y vamos a hacer a continuación pues ese tipo de ejercicios. En el caso de los ejercicios, aquí tenemos algunos ejemplos y vamos a ver pues cómo se forma la fórmula de cada uno con ese cation, el metálico, y el anión negativo del oxígeno. En el caso de aquí pues vamos a poner por la fórmula, ponemos el cobre, Q, ponemos el oxígeno. Vamos a ver si hay un movimiento de moléculas, porque por lo general aquí cuando un elemento metálico y el oxígeno tienen diferentes números de oxidación, por ejemplo aquí los números de oxidación de cada uno se van a traslapar. Por ejemplo, si yo pongo aquí un 2 y un menos 2, pues este 2 se mueve como número de moléculas del oxígeno al elemento metálico, y también el más 2 se mueve como número de moléculas para el oxígeno, ¿no? Tenemos ese tipo de traslapamiento. Entonces, aquí el cobre yo lo puedo poner como U2 o 2, pero también hay otra regla que me dice de que si son los mismos números, no importa que sea positivo o negativo, se puede dividir entre 2 ambos y te va a quedar la combinación así sin necesidad de escribir ese número de moléculas traslapadas, ¿no? Siempre y cuando se puede hacer divisible entre ellos mismos, 2 entre 2 te da 1 y 2 entre 2 te da 1 para cada uno. Entonces nos va a quedar de esta forma la fórmula QO simplemente. El nombre stock pues sería ponerle óxido de cobre y le ponemos el número romano que tiene la valencia más 2, el número de oxidación más 2, ¿sí? Nombre común, pues como este número de oxidación es el mayor del cobre, va a tener por nombre óxido cúprico, ¿no? Ese va a ser el nombre del óxido cúprico. Para el caso de aluminio, vamos a escribir aquí aluminio, oxígeno,
El -2 se lo pasamos al aluminio y el 3 del aluminio del catión se lo pasamos al oxígeno. Esto pues ya va a estar balanceado en la fórmula, porque en ambos va a tener más 6 del aluminio menos 6 del oxígeno. Ya deben estar balanceados, recuerden bien. El aluminio simplemente tiene una sola número de oxidación. Entonces aquí simplemente voy a poner óxido de aluminio. No me va a alcanzar la escritura aquí, pues está muy pequeña el espacio. Y el número romano, pues 3, porque tiene número de oxidación más 3 el aluminio. Y el nombre común, como no tiene otro número de oxidación, no puede tener terminación oso-ico, simplemente va a tener el nombre de óxido de aluminio. Así nos va a quedar. En el caso del sodio con el oxígeno, bueno, el 2 del oxígeno se lo pasamos al sodio y el oxígeno no va a tener traslapamiento, no va a tener escrito el 1, ¿no? Por general el 1 no se escribe como número de moléculas, porque ya por default eso representa una sola molécula. Y pues aquí te queda como óxido de sodio, ¿sí? Le ponemos aquí óxido de sodio, número de oxidación 1, y también el sodio solamente tiene un número de oxidación, que es el 1, entonces aquí solamente va a tener, como el caso del aluminio, óxido de sodio escrito. Para el magnesio y el oxígeno es como el caso similar del cobre con el oxígeno, el primero. Como los dos son 2 y 2, pues no se escribe los dos esos valores, entonces así va a pasar. El magnesio, pues aquí le ponemos óxido de magnesio, 2, número de oxidación 2. Y al parecer también el magnesio solamente tiene un número de oxidación. Cuando tiene un solo número de oxidación, pues no tiene terminación ni oso ni ico, simplemente pues óxido de magnesio. No pude escribir completamente magnesio, por eso lo pone así, óxido de Mg, ¿no? En el caso del potasio y del oxígeno, bueno, este es parecido al del sodio. El potasio va a tener 2 moléculas por el 2 del oxígeno, y el oxígeno va a tener solamente una, que se va a traslapar así. Aquí también pues vas a poner óxido, vamos a ponerlo así entre paréntesis ox, como óxido, para que me alcance bien las palabras, el espacio, óxido de potasio y pues número de oxidación 1. Y al parecer el potasio pues simplemente tiene una sola número de oxidación, no se le pone óxido, no tiene ni terminación ni oso ni ico, pues simplemente óxido de potasio. Aquí otros más ejemplos. Bueno, descartando aquí, pues aquí tenemos el catión más 1. Aquí no, aunque no esté escrito, tiene un más 1 y el menos 2. Bueno, aquí le ponemos el valor de U2, o el 2 del oxígeno se lo pasamos al cobre y el más 1 del cobre se lo pasamos al oxígeno. El nombre stock pues va a quedar como óxido de cobre 1. Y el nombre común aquí sí va a tener terminación oso-ico. Recuerden que el más 2 del cobre era el mayor. El menor pues va a tener el nombre de óxido cuproso, va a tener ese valor, cuproso. En el caso del hierro, pues hierro y oxígeno, el 2 del oxígeno se lo pasamos al hierro y el 3 del hierro se lo pasamos al oxígeno. Aquí va a quedar con el nombre óxido, voy a escribirlo así abreviado, de hierro, y pues tiene la valencia o número de oxidación 3, entonces sería óxido de hierro 3. Entonces aquí estoy viendo que el óxido de hierro 3 es el mayor de los hierros, de los números de oxidación, porque el menor tiene más 2. Entonces aquí va a tener el nombre de óxido fer y terminación ico, óxido férrico. En el caso del litio con oxígeno, pues parecido al del cobre, va a tener Li2O, y aquí al parecer él simplemente va a ser óxido de litio 1. Y pues aquí también no cambia, sigue siendo óxido de litio, porque el litio solamente tiene un solo número de oxidación, de esta manera. Este es mercurio y este es oxígeno. Bueno, como los dos son 2 y 2, HGO se escribe bien así. Así nos va a quedar para este valor. Y aquí el mercurio trabaja con 2 números de oxidación, con más 2 o con más 4. En el caso de más 2, pues sería óxido de mercurio para el stock 2 por este valor.
Y para el caso del común sería óxido mercuroso. El mayor, como es más 4, debe ser ico. En el caso del calcio, pues calcio y oxígeno pues queda igual. No se hace otras modificaciones, le pones óxido de calcio 2. Y al parecer el calcio pues solamente tiene un solo número de oxidación, pues sería óxido de calcio. Vamos a poner otros más ejemplos para que sea más variado, porque así son muy poquitos. Y podemos agarrar, por ejemplo, un manganeso más 7 y el oxígeno menos 2. Este es un caso pues más elevado, más complejo, ¿no? ¿Qué creen que va a ocurrir? Pues aquí a la hora de ponerlo, pues sería manganeso 2, oxígeno 7, ¿sí? Para poderse equilibrarse. Y pues aquí sería óxido de, el elemento se llama manganeso, óxido de manganeso 7, porque es el número de oxidación más 7, pero aquí en el nombre común va a ser óxido mangánico. Este tiene valencia más 7, y lo que tiene valencia más 7 en el común pues tienen al principio per y terminan en ico ese valor, en ese caso del óxido, MnO2 o 7. Otro ejemplo que podemos poner aquí para finalizar, otro ejemplo pues recomendado para ponerlo, pues sería el siguiente. Vamos a poner el plomo 4, plomo más 4 y el oxígeno menos 2, también es un metal, ¿no? El plomo metálico con el oxígeno menos 2. Bueno, aquí te va a formar plomo y oxígeno, pero aquí la distribución puede quedar como plomo 2 o 4, ¿no? Plomo 2 o 4, aunque como estoy viendo que los dos son números divisibles entre 2, también puede pasar de esta forma, como plomo o 2, ¿no? Es correcto escribirlo de la primera, pero lo podemos escribir así, a dividir entre 2 el número de moléculas y no afecta en nada. Bueno, aquí va a quedar el nombre, pues óxido de plomo, como tiene valencia más 4 el plomo, sería 4, pero pues en común, el más 4 del plomo es el mayor, entonces sería óxido plúmbico, es el nombre de él en el común. Y de esta manera, pues de esta forma se nombran esos óxidos metálicos o llamados óxidos básicos, referente para ese tipo de compuestos iónicos. Son los más sencillos, juntos con los hidróxidos también. Y pues nos vemos para el siguiente video. Se cuidan mucho.